médico residente del Hospital Saturnino. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor David Briceño Hernández, médico residente del Hospital Saturnino Lora. Unos fármacos en reanimación y accesos vasculares centrales. Sin embargo, ahora vamos a ver qué solución le vamos a aplicar al paciente crítico. Y para eso tenemos que conocer algunos principios básicos de ósmosis, el contenido de cada una de las soluciones, ventajas y desventajas que tiene cada una, y son los principales puntos a seguir en este tema. El doctor David Briceño le da la bienvenida y recuerden que en el chat tenemos abiertas las preguntas para el que desee comentar. Bien, en los objetivos, al final del tema, el participante conocerá los diferentes componentes del líquido del organismo, los diferentes tipos de soluciones empleadas en un paciente crítico en el servicio de urgencias, la composición de cada uno de los fluidos, las indicaciones, dosis y contraindicaciones de cada uno de ellos. La primera pregunta dice cómo se distribuyen los líquidos en el organismo. La segunda pregunta dice cuál es la composición de los aniones y cationes, estos electrones positivos y negativos en los diferentes compartimientos, qué es la ósmosis y qué es una solución isotónica. Al describir la solución hipotónica, describiremos cuál es una isotónica y una hipertónica. Bien, para fines prácticos y de estudio, sabemos que un 70% del peso corporal se corresponde a líquidos en el organismo. Entonces aquí vemos la distribución del peso corporal, 40% sólidos y 60% líquidos. Hay que recordar que un paciente con obesidad tiene menor cantidad de líquidos. Esto es comparado con un paciente delgado, y hay también que recordar líquidos a diferencia del hombre. Bien, hay que ver que este 60% de líquidos tiene dos compartimientos importantes, 2/3 dentro del líquido intracelular, dentro de la célula, 2/3 de este 60%. Y también 1/3 del líquido extracelular, este a su vez se deriva en dos, un 80% del líquido intersticial y un 20% correspondiente a la concentración plasmática. Entonces debemos comprender para que haya una ósmosis entre estos dos componentes. Entonces debemos comprender que para que haya una ósmosis existen dos componentes o varios componentes importantes que los iremos mencionando. Principalmente dentro de los líquidos que se ingresan o egresan debe de haber un equilibrio. Sabemos que de agua metabólica 200 mililitros, de alimentos ingeridos 700 mililitros y de líquidos ingeridos 1600 mililitros, haciendo un total de 2500 mililitros. Sabemos que las pérdidas del tracto gastrointestinal son 20 mililitros, los pulmones 300 mililitros, a través de la piel 500 mililitros y la excreción renal 1500 mililitros, haciendo un total de 2500 mililitros. Aquí entran varios factores en un paciente con intubación, o en un paciente con fototerapia, en un paciente pediátrico o en personas que vivan en un lugar caluroso. Entran estos factores importantes. Incluso son las ganancias o los aportes intravenosos, etcétera, etcétera. Una pérdida de 2.500 mililitros y un ingreso de 2.500 mililitros. Esto para ejemplificar que hay una homeostasis entre egresos e ingresos. Si vamos al líquido extracelular, esta parte externa de la sangre, debemos comprender y conocer, y debemos comprender cada uno de los componentes del plasma. Si vamos a los componentes del plasma, debemos comprender y conocer los diferentes componentes, que son sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, para cuando pongamos soluciones, saber cuáles son los componentes que hay en este espacio vascular donde nosotros conectamos las soluciones y le vertimos al paciente estos electrolitos. Bien, decimos que de sodio tenemos entre 136 a 142 microequivalentes, cloro 95 a 103 microequivalentes, potasio 3.8 a 5, calcio de 4.6 a 5.5, fósforo de 1.7 a 2.6 y de magnesio 1.3 a 5 microequivalentes. La osmolaridad es de 300 más menos 10 según el libro de Fisiología de Tórtora. En algunas otras bibliografías tenemos que
tenemos a 290 más menos 10. También hay un equilibrio entre los electrolitos de carga positiva y de carga negativa. Es decir, entre aniones y entre cationes hay un equilibrio que también debemos conocer entre los diferentes componentes. Tenemos en el líquido plasmático líquido intersticial y líquido intracelular. A nivel de sodio tenemos una gran cantidad de 142, potasio de 4, magnesio de 2 y calcio de 5 en promedio. Y aquí me hace un total de cargas positivas de total de 153. En el mismo líquido plasmático tenemos cloro de 104, fosfato de 3, sulfato de 1, ácidos orgánicos de 6, proteínas de 13, bicarbonato de 27. Todos estos con cargas positivas, y si yo lo sumo me da un equilibrio de cargas positivas y negativas, y si yo lo sumo me da un total de 153. En el líquido intersticial, es decir, entre las células, tenemos un sodio de 144, un potasio de 4.5, un magnesio de 1, un calcio de 2.5, haciendo un total de 152. Y si sumo las negativas, también me da un total de 152. Y dentro de la célula, aquí lo ejemplificamos en verde, lo que debe de haber. Hay que tener siempre en cuenta que hablemos de sodio y potasio. Siempre hay que tener en cuenta que dentro de la célula el sodio siempre es bajo en relación de 10 microequivalentes, pero el potasio dentro de la célula fuera de la célula era de 4, ahora dentro de la célula va a ser un espacio de 150 microequivalentes. También si sumamos lo correspondiente al líquido intracelular me da una carga positiva de 200 y una carga negativa de 200. Entonces vean cómo en los diferentes compartimientos tenemos una relación de cargas positivas y negativas correspondiente a electrones y cationes. Existe este principios de ósmosis, que es elemental que lo conozcamos. Este esquema lo pueden encontrar en el libro de Guyton. Nos ejemplifica un ejemplo de un recipiente cerrado, uno arriba y uno abajo, y en medio de este recipiente hueco de forma cilíndrica tenemos justo en el centro una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso de líquido de un componente a otro, pero no de solutos, ya que los solutos son demasiado grandes para pasar a través de esta membrana. La pregunta que les hago es que si nosotros vertimos líquido a través de un lado o del otro, ¿a qué nivel encontraremos el líquido? Hay quien dice estará más elevado del lado izquierdo que del lado derecho. Hay quien dice que va a estar igual porque el líquido pasa igual de un lado a otro. En realidad no va a ser así. La respuesta a esto, en realidad habrá más líquido donde haya más soluto. El paso del agua en forma pasiva, de un espacio de mayor soluto a menor soluto, ese soluto pasará de donde hay mayor solvente a menor solvente. Es decir, debemos encontrar mayor líquido donde haya más soluto. Entonces la ósmosis es un proceso pasivo que consiste en el movimiento neto de un disolvente, en este caso el agua, en los sistemas vivos, a través de una membrana semipermeable, de un lugar de mayor soluto a menor soluto. Esto es muy importante porque las membranas endoteliales generalmente son semipermeables, y si yo aplico una solución característica, dependiendo de la cantidad de moléculas y el tamaño de las mismas, provocará la entrada de un espacio a otro espacio. Y esto es muy importante. Más adelante que veamos las complicaciones del sodio, entenderemos la importancia de escoger la solución adecuada. Se dice que una solución isotónica, iso igual al mismo, las concentraciones totales de moléculas de agua, disolvente y partículas de solutos impermeables son iguales en ambos lados. Segunda pregunta, ¿cómo se clasifican las soluciones y qué componentes tiene una solución salina al 0.9%, que es la más común en el servicio de urgencias, y cuál es la composición del Hartmann o Ringer lactato? En muchas ocasiones hemos puesto estas soluciones y hay que saber qué es lo que contienen.
cuál es su pH, cuál es la cantidad de sodio y de cloro, cuál es la osmolaridad de esta solución. Son situaciones muy importantes porque al seleccionar cada una de estas, nosotros tenemos que conocer qué efecto va a tener en el espacio donde la apliquemos, es decir, espacio plasmático donde la estamos poniendo. Otra de las situaciones es saber cuánto dura la vida media, cuánto dura su efecto en el espacio vascular. Bien, las soluciones las dividimos en dos grandes grupos. Soluciones coloides y soluciones cristaloides. En correspondiente a las soluciones cristaloides, nos referimos a la solución salina al 0.9%, mal llamada fisiológica. Vamos a ver que no tiene los valores fisiológicos, entonces nosotros optamos y sugerimos que se le llame solución salina al 0.9%. La otra cristaloide vendría siendo la solución Harman. Soluciones coloides tenemos dos tipos, naturales y sintéticas. Las naturales, la albúmina principalmente, que no entra en la reanimación aguda en un paciente crítico. Y sintéticos tenemos almidones, gelatinas y dextranos. Y de estos vamos a ver las características y los efectos secundarios que cada una tiene de ellas, así como las dosis máximas de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la más común, que es la solución salina al 0.9%. Es un cristaloide, hay soluciones al 0.45, al 0.9%, al 3%. La más común es esta que está al 0.9%, que es la más usada en los servicios de urgencias. Si quisieran usar al 0.45, podremos tirar la mitad de esta solución para convertirla al 0.45, para completar la otra mitad con agua inyectable. De esa manera tendríamos soluciones al 0.45. Ustedes se preguntarán en qué casos se podrán utilizar la solución salina al 0.45%. En casos de hipernatremia, en estados hiperosmolares, en cetoacidosis diabética. Se pueden utilizar estas soluciones al 0.45 o también llamadas al medio molar. La vida media de una solución salina es de aproximadamente de 1 hora. ¿A qué se refiere? A que si yo aplico esta solución, digamos 1 litro en el espacio vascular, después de 1 hora solamente tendré 1/3 de la solución. Lo demás tendrá a fugarse al intersticio e inclusive a nivel intracelular. Y entonces la vida media real de expansión es de 1 hora. Se dice que una solución salina expande a 200 cc, una solución salina de 1 hora. La composición de la solución salina, pregunta de examen típica: sodio de 154, cloro de 154, las molaridades de 308, de ahí que no es tan fisiológica como decíamos, de hecho queda ligeramente hipertónica con respecto al plasma, y el pH pues menos fisiológico. El pH a nivel sanguíneo es de 7.45, 7.35, 7.45 y esta solución es de 8. pH de 5. Entonces ligeramente hipertónica respecto al plasma. La siguiente solución cristaloide es una solución Harman. Es una sola presentación, su vida media es de 1 a 2 horas, casi igual que la solución salina. El Harman expande de 100 a 200 y la composición varía en relación a la salina. Tiene menos sodio, tiene 130 equivalentes, cloro de 109, menos cloro. De hecho, la solución salina a grandes cantidades se puede producir acidosis hiperclorémica. Esta solución Harman tiene menos cloro, 109, tiene algo de potasio, 4.000 equivalentes, tiene lactato que una vez metabolizado producirá el bicarbonato, calcio de 3, pH de 6.4 y la osmolaridad ahora me queda ligeramente hipotónica en relación al plasma, pensando que lo ideal del plasma es 290, queda ligeramente hipotónico. Entre solución salina y solución Harman, para el paciente con choque hipovolémico, no hay estudios en la actualidad que nos apoyen entre una u otra. Aquellos que ocupan solución salina expresan que no tienen lactato y si el paciente está mal perfundido no va a tener problema. Aquellos que apoyan la solución Harman comentan que el lactato para el paciente con acidosis a nivel hepático nos dará bicarbonato y eso ayudará a la acidosis del paciente. Sin embargo, entre salina 0.9% y Harman, para un choque hipovolémico se debe iniciar con cristaloides y no hay estudios con evidencia fuerte entre una y otra. Lo que sí se sugiere que en el paciente politraumatizado
hay en el paciente politraumatizado ciertas situaciones bien específicas para utilizar solución Harman. ¿En qué situación se imaginaría que un paciente necesita solución Harman para reponerse en este inicio? La respuesta más adecuada sería el paciente quemado, ya que la fórmula de Parkland sugiere la solución Harman. ¿Qué otro paciente politraumatizado requerirá solución salina, independientemente del shock hipovolémico? Bien, de acuerdo a últimas guías en trauma de cráneo, siempre en traumatismo craneoencefálico se utilizará solución salina de acuerdo a la osmolaridad, por la osmolaridad que tiene en relación a la osmolaridad del Harman. Si tienes un paciente con shock hipovolémico pero además trauma de cráneo asociado, debes reponer volumen con solución salina. Si tienes un paciente con trauma pero además con quemaduras, debes iniciar con solución Harman. Y así hay algunas soluciones específicas para utilizar una u otra, pero en general para hipovolémico puro no hay un concepto entre salina y Harman. Aquí en el cuadro que estamos viendo nos comparan los elementos que tienen plasma, la solución salina o el Ringer lactato y el Harman. Vemos en promedio el sodio, 141 de sodio, en la salina sodio de 154, Ringer lactato de 130, cloro de 103 en el plasma, sodio en la salina de 154 y vemos en el Ringer un poco menos de cloro, es decir, no tiene tanto riesgo de la acidosis hiperclorémica. Sin embargo, se ejemplifican aquí en esta tabla los pHs, ¿verdad? El plasma es de 7.4, la osmolaridad de 290 y desafortunadamente la salina queda acidótica. Y aquí el Ringer es un poco más fisiológico, aunque no llega a ser fisiológico, obteniendo un pH más adecuado. Y hay que ver las osmolaridades, un promedio de 290, salina de 3.8, por eso decíamos que es ligeramente hipertónica, y el Ringer lactato de 2.73. Continuaremos con los coloides. La pregunta sería, ¿qué son los coloides? ¿Cuál sería el umbral de filtración glomerular? Y es importante recordarlo porque cuando uno escoja un determinado tipo de coloide, de acuerdo al tamaño de sus moléculas, voy a saber cuánto tiempo va a perdurar en el espacio vascular, y se debe saber que entre más grandes sean las moléculas, mayor riesgo existe en tener el paciente un daño a nivel glomerular. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas de los coloides? Se dice que un coloide es un fluido con partículas de gran peso molecular. Bien, decíamos que la albúmina no tiene, la resucitación urgente no tiene cabida en esta situación. Inclusive cuando hay un paciente quemado que requiera la utilización de albúmina, algunos artículos sugieren que se dejen pasar al menos 24 horas para aplicar la albúmina, y esto es para evitar que se fugue la albúmina a un tercer espacio. Entonces sabemos que después de 24 horas esta fuga disminuye y ahí es cuando se permite su utilización. Y también nos comentan que en paciente con shock hipovolémica también no tiene cabida el uso de albúmina. El umbral de filtración glomerular, decíamos, hay que recordarlo, 55.000 Daltons. De ahí cuando vienen los comentarios de una sustancia coloide de menos de 55.000 Dalton, se filtrará más rápido y se eliminará, y la vida media, el efecto en el plasma en el vaso, será menor. Pero si hablamos de una sustancia, de una solución coloide, de unos 155.000 Daltons, lógicamente su vida media será mayor en el vaso, va de la mano con un daño a nivel tubular renal. Bien, en general los coloides se expanden entre almidones, gelatinas y dextranos. Los coloides se expanden entre 1.5 y 0.8, entre 1.8 y entre 1.5 su volumen. Esto es lo que pasaba con el cristaloide. Yo aplico 1 litro de cristaloide y después de una hora me quedaba 1/3 de ese volumen en el vaso. Estas soluciones, tanto cristaloides como coloides, me sirven para expandir el volumen, esto a nivel vascular. Entonces el cristaloide, después de una hora, me quedaron 100 a 200 mililitros. Y el coloide me llega a aumentar. Si yo puse 500 mililitros, puede aumentar más de 500, aumenta entre 1.5 su volumen dentro del vaso. Entonces, esto es importante ya que expanden más que los cristaloides. ¿Cuáles serían las ventajas del coloide? Restauran de forma más efectiva la microcirculación, comparado con el cristaloide, que este no tiene este tipo de ventajas. Entonces quiere decir que modulan y restauran la microcirculación, modulan también la respuesta circulatoria, modulan la respuesta endocirculatoria de monocitos y células endoteliales, y además, decíamos, expanden el volumen
de 0.5 a 0.8 su volumen en promedio general. Las desventajas del coloide son básicamente el costo. No hay soluciones que sean baratas, que transporten oxígeno, que nos dé volumen, que se encuentre en el vaso, que no dañe el riñón. Por eso hay que analizar el estado benéfico ante el paciente. Todo eso es para prevenir complicación. También es bien conocido que los coloides pueden provocar trastornos de coagulación. El factor 8, sí, afecta el trastorno de coagulación. También pueden alterar la adhesividad plaquetaria y alterar la estabilidad del coágulo de fibrina directamente. Entonces se dice que los coloides pueden afectar la adhesividad plaquetaria. Esto si se rebasa la dosis diaria de coloide. Entonces, si yo tengo un paciente chocado con choque hipovolémico, con hemorragia que va al quirófano, y yo excedo los coloides y los pongo de gran peso molecular, cuidado con esta alteración y además cuidado con la falla renal, si ya el paciente tiene alteración prerrenal por el choque hipovolémico, por hipovolemia. Me puede inducir daño tubular en forma directa, independientemente del tamaño de la macromolécula, de forma directa puede inducir a daño prerrenal. Entonces vean qué desventajas tiene, y la otra es el precio. La otra es el precio definitivamente, no es lo mismo una solución salina, aunque sea que me expande de 100 a 200 mililitros, a el precio de una gelatina, de un almidón, definitivamente pues es muy diferente. Bien, otra pregunta sería, ¿cuál es el origen de los almidón? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los efectos secundarios al utilizarlos? Y menciona las indicaciones y dosis de los almidones. Pues el almidón ya no está tan lejos de los servicios de urgencias en general. Por ahí en México tenemos el Voluben en los servicios de urgencias y ahora pues hay una distribución en varios países. Bien, los almidones vienen de la amilopectina, del almidón de maíz. Vean los pesos moleculares, recuerden. Bien, la filtración glomerular, 50.000 Dalton. Bien, los almidones de alto peso molecular están en promedio en 450.000 Daltons. Los de mediano peso están en 200 a 250.000 Daltons. Y los de bajo están entre 75.000 y 175.000 Dalton. Entonces, si nuestro umbral de filtración está entre 55.000, inclusive los de bajo peso molecular, son muy buena elección. Los almidones a su vez están en concentraciones del 6%, o son isooncóticas, y al 10% hiperoncótica. Bien, ¿qué efectos secundarios? A fin de cuentas los almidones son un tipo de coloides. Bien, puede provocar efectos de coagulación y alteraciones de la adhesividad plaquetaria, alteración en la función renal de alto peso molecular, en los de alto y mediano peso molecular. El volumen que se mencionaba anteriormente es de bajo peso molecular, y entonces disminuye mi riesgo de alteración de la función renal. Los coloides que provocan menor incidencia de afección alérgica son los almidones. Los coloides, aquellos que dan mayor incidencia de afección alérgica, son las gelatinas. Provocan elevación de amilasa de 3 a 5 días. No debemos pensar que nuestro paciente, además del trauma o qué sé yo, tiene pancreatitis. Es por la aplicación de almidón. Y este prurito prolongado, que puede ser por la alteración de almidón, nuestro prurito pues, es un efecto secundario por depósito. Indicaciones y dosis. ¿Para qué quiero yo un almidón? ¿Para qué lo utilizo? Para la reposición de volumen intravascular. Y en cuestión de la dosis, no superior a 20 mililitros por kilo por día. Y durante más de 3 días sucesivos. Este volumen que yo les menciono al 6%, un almidón de bajo peso molecular, lo puedo utilizar hasta 50 mililitros por kilo por día. Es uno de los almidones de más utilidad, con menos riesgos, bajo peso molecular, y que además vean la composición de este volumen. Viene como la solución salina, 154 de sodio, 154 de cloro, el pH queda ligeramente más ácido, pero la osmolaridad es ligeramente hipertónica, como la solución salina. Bien, dice, este volumen al 6%, una infusión rápida de 500 mililitros durante 20 minutos aumenta mi volumen al 100% por 3 a 4 horas, es decir, me va a aumentar otros 500 mililitros a nivel vascular. Estas moléculas jalarán, por ese principio de ósmosis, líquido intracelular al intersticio y del intersticio hacia el vaso. Entonces me duplicarán el volumen, 500 mililitros más, y además va a permanecer 3 a 4 horas. Y otro beneficio es que este volumen lo puedo usar al 6%, hasta 50 mililitros por kilo por día. Ok, entonces en un paciente con choque hipovolémico debemos iniciar con cristaloides, primera carga, 20 o 30 mililitros por kilo,
Siguiendo la línea, si nuestro paciente sigue sangrando con hipotensión, taquicardia, etcétera, nuestra siguiente opción serían los coloides. Una muy buena pues es este volumen al 6%. Ahora veremos el siguiente grupo de coloides, que se llaman las gelatinas. ¿Cuál es el origen y peso de las gelatinas en promedio? ¿Cuáles son los efectos secundarios y sus indicaciones? Y dosis. Recuerdan ustedes que mencionamos de las gelatinas, son las que más efectos alérgicos se han documentado. ¿De acuerdo? Bien, dice, son polipéptidos de la degradación del colágeno animal. De la vértebra de bovinos se obtienen generalmente las gelatinas. Están comercializadas como el Hemocel y el Gelafundin. Su peso molecular oscila entre 15.000 y 90.000 daltons. Entonces queda ligeramente bajo en relación a los almidones, incluso los almidones de bajo peso molecular. El poder expansor es entre 2 y 4 horas, es parecido al almidón. Bien, hay que recordar que los servicios de urgencias por lo regular están saturados. Hay pacientes críticos y nos podemos dar cuenta que las soluciones están por lo regular terminadas, 1 o 2. Y esto es para hacer hincapié en lo siguiente. Cuando ustedes ordenen una solución o el paso de alguna solución, siempre hay que verificar. Siempre verifiquen, pero el personal de enfermería muchas veces no se da abasto con los pacientes. Entonces yo tengo la obligación como médico de verificar el término de esta solución. ¿Ok? Tengo que ver las indicaciones, que no pase a chorro, para cuántas horas le indiqué. En general, cuando se da una orden, pues hay que verificar que se realice, porque si no nuestro paciente acabará más grave de cómo llegó. Bien, efectos secundarios de las gelatinas. Una vez más, alteran coagulación en menor grado que almidones y dextrano. Entonces la gelatina es la que más grado de alergias tiene, pero es la que crea menos problemas en relación a coagulación. Alteración de la función renal. Tiene reacciones alérgicas y el riesgo de infecciones como la espondilitis anquilosante, y esto es por haberse obtenido por las vértebras, la colágena de las vértebras. Sin embargo, dice también este artículo, no hay documentados casos como tal. Indicaciones, pues otra vez para reponer volumen, hay que tener cuidado con aquellos que tienen alto contenido de potasio y calcio. El Gelafundin tiene alto contenido de potasio y calcio, y si mi paciente tiene hipercalcemia o hipercalemia, lo puedo agravar. La dosis es otra vez no más de 20 mililitros por kilo por día. Y el siguiente de los coloides son los dextranos. Los dextranos son polisacáridos obtenidos de la polisucrosa, transformados a polígonos de glucosa. Peso molecular medio, el dextrodex es de 70.000 dalton, y los laboratorios lo comercializan al 10%. Peso molecular bajo, Reumerdequerodex, de 40.000 dalton. Con función renal normal, 60-80% de son eliminadas en menos de 6 horas con función renal normal, las moléculas. Entonces es necesario saber, siempre que se vayan a indicar coloides, saber de la función renal que tenga nuestro paciente. Un error muy frecuente, en base a lo que nos comentan nuestros doctores, es que se indican coloides cuando ya la función renal no se desconoce y se ve afectada. Es un error garrafal indicar los coloides cuando el paciente tiene una falla renal. Bueno, pues terminamos con terminar de afectar el riñón. Los efectos secundarios de los dextranos son los que tienen más efectos secundarios. De acuerdo a la dosis, pueden producir hemorragia, de tal forma de que para choque hipovolémico se deben de utilizar con muchísimo cuidado y generalmente no se utilizan. Son alteraciones dosis dependiente. Alteraciones de mostaza dosis dependiente. Una dosis superior a 1.5 gramos por kilo puede provocar hemorragias y granulomatría. Si uno quiere hacer pruebas cruzadas, serán alteradas. Mayor incidencia de alergia a los almidones. Sin embargo, decíamos que los que más alergias dan son las gelatinas. Bien, indicaciones y dosis. El dextrano, 40, puede llegar a provocar sangrados, tal es así que se utiliza como profilaxis de tromboembolismo, embolismo pulmonar grave, y otro que está en experimentación es el Red Flu, solución hipotónica al 3%, y dextrano 70 para reposición a nivel extrahospitalario. La dosis de dextrano sigue siendo no menos de 20 mililitros por kilo por día. Lo que decíamos con el paciente con choque hipovolémico, queda completamente obsoleto utilizar dextrano. Hacemos una comparación de electrolitos: sodio, potasio, cloro, potasio, lactato. La solución salina, sodio, cloro, potasio, calcio, lactato. Las modalidades de pH entran entre el Ringer, la solución salina, el dextrano 40, el voluben, almidón, Hemocel y el Gelafundin. Hacemos cuidado con los pacientes que se les va a aplicar Hemocel porque tiene calcio elevado y potasio elevado. 5.1, ok, está en el límite alto, y el calcio aquí, en vez de ser 5, tenemos 12.5. Eso en el caso del Hemocel.
me parece que había dicho gelafundin, estaba yo en un error, me parece que es calcio y potasio elevados en hemácel. El gelafundin tiene 154 de sodio, cloro de 120, no tiene potasio, calcio es mínimo, no tiene potasio, no tiene lactato, lo único que tiene lactato es el Ringer, y vean las osmolaridades de 274, pero un pH en relación al gelafundin bastante aceptable de 7. El volumen decíamos que es como la solución salina, 154 igual, la osmolaridad de 308, pero el pH ligeramente más ácido que la solución salina, que anda entre 5 y 5.5. Vamos a elegir la solución de acuerdo al tipo de pérdida, a la rapidez necesaria para dicha reposición. Recuerden que las gelatinas y los almidones incluso llegan a pasar más lento que un cristaloide. La sangre de primera intención en un paciente con choque hipovolémico, así tuviéramos la sangre específica de este paciente, no se debe pasar porque pasa lentamente. Entonces iniciar con cristaloides, coloides y posteriormente sangre. Entonces vamos a tomar en cuenta el tipo de pérdida, la rapidez, la situación clínica, incluso la situación renal de nuestro paciente, enfermedades asociadas al paciente y verificar el costo, porque si incluso no puedo aplicar 2 cristaloides, porque a lo mejor no me alcanza ni para el volumen ni para el hemacel. Y bien, con esto damos por terminada la clase de líquidos. Esperemos preguntas o dudas por medio del chat, y con gusto aclaraciones o sugerencias son aceptadas. Recuerdo que esta clase la estuve haciendo cuando era residente, R1, y ahorita la estoy subiendo a esto que es el YouTube para que tengan nociones del caso. Un saludo muy especial para mi amigo y maestro Said Tapia Coria, médico traumatólogo ahí en Morelia. Esta clase, como les decía, pues las hice cuando estaba de residente en R1, ahí en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Bueno, pues estamos al pendiente. Saludos.